Muchas gracias por visitar nuestro canal de Catedral de la Familia. Asegúrate de suscribirte y darle clic a la campanita para que recibas notificaciones cada vez que subamos un video nuevo. Esperamos que este video sea de bendición para tu vida. Es la historia de una conversión extraordinaria. En todos los tiempos Dios ha tratado con gente a la que ha bendecido de una manera especial, aunque parece que nunca se iba a convertir, que sería un dolor de cabeza permanente para su familia, o su esposa, o sus hijos, o su marido. Pero Dios, que es rico en misericordia, obra a veces conversiones extraordinarias. Mire lo que dice el capítulo 9 del libro de los Hechos. Se lo leo rapidito. La historia de Saulo de Tarso. Póngame atención y dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, hasta Siria, países lejanos. Llegaba el odio de Saulo contra la gente cristiana. Pidió cartas en la sinagoga de Damasco a fin de que si hallara algunos hombres o mujeres de este camino, o sea cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Después de que pasa el aturdimiento y la sorpresa, dice la Biblia que Pablo le dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y él, temblando, no era fácil hacer temblar a un hombre del temple de Saulo, de carácter, de firmeza, de convicción, de determinación y de valor. Él era un legionario romano que no se doblegaba ante nada. Y temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, o sea, en Damasco, y se te dirá lo que debes de hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos. Cayó todo el grupo. ¿Cuántos soldados llevaba? Un legionario cargaba una legión de 100 soldados. A lo mejor llevaba 50 o 30 o 70. Pero los hombres que iban con él se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía nada. Así que lo llevaron por la mano y le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Ha hecho usted un ayuno de 3 días? Es lo más saludable para el cuerpo y para el alma. Las toxinas que envenenan su cuerpo se van. Y usted puede recibir el milagro de la salud porque el cuerpo automáticamente se libera del veneno que a veces traemos dentro y es imperceptible para nosotros, pero se va después de un ayuno. Cuando le arreglan una muela y le inyectan anestesia, muchas de esas cosas se quedan por meses y por años y no salen hasta que usted entra en un ayuno serio con Dios. Él 3 días no comió ni bebió.
Y había en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. El Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama La Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Mire, si Dios sabe todo, Él sabe a qué hora se levantó ahora. Si regañó a su mujer porque no estaba el café, porque no encontró las galletas, o porque el pan no estaba donde usted lo dejó o lo vio anoche. Él sabe todo. Está en la casa de un hombre que se llama Judas. La calle es La Derecha. Tiene 3 días sin comer. Ve por allá y ora por él. Él ha visto en visión a un varón llamado Ananías. Saulo no lo conocía, pero Dios le dio la visión y le presentó a Ananías cómo era. Si traía barba, si era alto, si usaba túnica, si usaba kipá, alguna cosa. Ve, él ha visto a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Eso se lo dijo Dios a Ananías. Entonces Ananías le dijo: Señor, he oído mucho acerca de este hombre y cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No está aquí por bueno, trae malas intenciones. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. De los gentiles, de la eminencia de los reyes y también de los hijos de Israel, porque yo le mostraré, y esto es importante, yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Servir a Cristo nunca es fácil. La Biblia dice que a veces sus peores enemigos serán los de su propia casa. Dice la Biblia: entonces Ananías entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Qué regalos más maravillosos nos da Dios, ¿verdad? Más extraordinarios. Dice: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimentos, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos de Damasco, y enseguida predicaba a Cristo. La Biblia dice que después, verso 26, cuando llegó a Jerusalén, Ananías lo quería presentar con Pedro, Santiago, Juan, Bartolomé, Tomás, Tadeo, con los otros apóstoles. Y dice que lo llevó a Jerusalén. Y trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo. Un pastor amigo mío tiene 2 hijos que trabajan en migración. Y muchos que van a la iglesia de él no sabían que trabajaban en migración. Y un domingo en la noche llegaron los 2 hijos y se sentaron ahí en la banca de mero atrás. ¿Y qué cree? Pues que la gente volteó y los vio
y como que se perdió la fe. Dijo, ahí está la migra, vamos a salirnos por allá. Tú salte primero como que vas al baño. Y luego yo. La gente no quería juntarse con Saulo, los discípulos, porque le tenían miedo y no creían que era discípulo, que se había convertido. Entonces Bernabé lo tomó, lo trajo a los apóstoles, les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor y cómo le había hablado el Señor y cómo en Damasco, donde iba a hacer males, se había parado a predicar valientemente el nombre de Jesús. Qué historia fascinante, ¿verdad, hermano? Para escribir muchos libros. Y hay muchos escritores que han tomado esta historia para escribir libros extraordinarios de este, que es el gran filósofo del cristianismo, el escritor de más de la mitad del Nuevo Testamento. La vida de Saulo es una vida extraordinaria. Y mire, hermano, cada vez que nosotros nos enfrentamos y queremos revisar de alguna manera una vida tan brillante como la de Saulo, tenemos que prepararnos porque vamos a recibir muchas sorpresas. Y entre más extraordinaria es la vida que revisamos, más increíbles son las sorpresas que encontramos. Y eso también es sorprendente en muchas vidas singulares. Si usted, por ejemplo, ha estudiado un poquito la biografía del presidente número 16 de Estados Unidos, el padre de la emancipación de la esclavitud y de los negros, Abraham Lincoln, cualquiera podría pensar que el que haya llegado a ser el presidente de Estados Unidos de América es un acontecimiento cumbre de una vida distinguida. Pero cuando lo estudia, usted se lleva tremendas sorpresas. Nació en el año de 1809 en una cabaña de troncos que estaba en el condado de Hardin, en Kentucky. Su padre era un obrero analfabeta, ignorante. Su madre, una mujer muy frágil y enfermiza. La familia de Abraham Lincoln se vio obligada a abandonar su casa antes de que Abraham cumpliera 9 años. Y su madre murió cuando él había cumplido 9 años de edad. Y en su vida adulta, mire las sorpresas de Abraham Lincoln. Primero, intenta dedicarse a los negocios en 1831 y fracasa miserablemente. Un año después es candidato a la legislatura de su estado y no tiene éxito. Ese mismo año pierde el empleo y solicita el ingreso a la escuela de abogacía de leyes y fracasa porque tenía pésimas calificaciones. Poco después de esa humillante prueba, inicia otra actividad utilizando dinero prestado. Pero el proyecto fracasa y Abraham se declara en bancarrota y pasa los siguientes 17 años pagando la deuda. En 1835 se enamora perdidamente de una mujer que se llama Ana, solo para quedar con el corazón destrozado porque ella muere después de su compromiso de bodas con él. Un año después sufre un colapso nervioso y pasa los siguientes 6 meses recuperándose en cama. En 1838 busca ser presidente de la legislatura de su estado y es derrotado. 2 años después, en 1840, se presenta a elecciones de relativa importancia de su estado y vuelve otra vez a perder. 3 años después es candidato al Congreso y otra vez vuelve a perder. Era como decirle: Abraham, ya date por vencido, ya ríndete, ya está bueno. En 1846 él nuevamente vuelve a ser candidato del Congreso y gana. Pero solo 2 años después de su reelección sufre un tremendo revés.
En 1849 trata de ser contratado como funcionario de la oficina de catastro y es brutalmente rechazado. 1854 es candidato para el Senado de los Estados Unidos y otra vez fracasa. 1856 es postulado para la Convención Nacional de su partido a la vicepresidencia de Estados Unidos y fracasa miserablemente, solamente obtiene 100 votos. En 1858 es candidato al Senado y pierde otra vez. Usted y yo haría mucho tiempo que nos hubiéramos dado por vencidos ya. Pero así era Abraham. Finalmente, en 1860, Abraham Lincoln es elegido como presidente de Estados Unidos de América. Después de tantos intentos, es elegido el presidente número 16 de esta gran nación. Y la perseverancia lo premia con un éxito sorprendente y corre otra vez para ser nuevamente presidente en la siguiente elección y gana tremendamente la candidatura. El día 14 de abril de 1860, 5 días después de la rendición del general Lee en la guerra de secesión aquí de Estados Unidos, Abraham Lincoln es asesinado y murió antes de cumplir 60 años de edad. Cuando no sabemos, hermano, mucho de esta historia o nada, tenemos la tentación de pensar que una persona que corre para ser presidente de esta gran nación debe de haber estado rodeado de circunstancias favorables, maravillosas, extraordinarias. Pero cuando conocemos el oscuro recorrido que muchos han pasado, descubrimos que hubo muchos fracasos en su vida, que hubo muchas tragedias en su vida, mucho sufrimiento, muchas aflicciones. Y eso a veces nos sorprende tremendamente. Alguien dijo, recuerde, la grandeza del acero se forja en la mina. Y eso, dijo, vale para todos. Este es el retrato de la conversión de un hombre extraordinario. La primera imagen que nosotros tenemos de Saulo es brutal, es sangrienta. Es salvaje. Si un pintor al óleo pintara una foto de él en ese tiempo en que anda persiguiendo y masacrando a los cristianos, a lo mejor a ninguno de nosotros nos gustaría como para tenerla en la sala de la casa. Ese hombre, Saulo de Tarso, parecía un jabalí rabioso. O parecía un tremendo terrorista en lugar de ser un devoto seguidor del judaísmo. Y como ejemplo es que sus ropas estaban manchadas con la sangre del primer mártir del cristianismo llamado Esteban, porque él consintió como cómplice de aquella muerte atroz. A Esteban lo mataron a pedradas. Y es seguro que la ropa de Saulo todavía tenía algunas marcas. Esteban no era un creyente cualquiera. La Biblia dice que era un joven de Jerusalén. Hechos capítulo 6 lo describe como lleno de gracia y poder. Lo describe como que hablaba con una sabiduría dada por el Espíritu Santo. El versículo 15 dice que su rostro era como el de un ángel. Y a pesar de todo, lo mataron a pedradas. Lo asesinaron a sangre fría y Saulo dio el aval. Saulo dio el voto. Saulo estuvo presente en aquello. Esa es la historia, el autorretrato de una conversión extraordinaria. ¿Qué dice Pablo de él? Mire, en Hechos capítulo 26, verso 10 y 11, él dice:
y esto hice en Jerusalén. Habiendo recibido autorización de los principales sacerdotes, yo encerré en la cárcel a muchos santos. Y cuando los mataban, yo di mi voto contra ellos. Muchas veces los castigamos en todas las sinagogas. Y procuraba obligarles a blasfemar. Y enfurecido en extremo contra ellos, los perseguía hasta las ciudades extranjeras. Así era la historia de Saulo. Y a 1 Timoteo capítulo 1, 12 y 13, fíjese lo que él dice de sí mismo. Dice: doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel al ponerme en el ministerio, a pesar de que fui blasfemo, perseguidor, insolente. ¿Se ha encontrado alguna gente insolente? ¿Algún hijo insolente que le retovea, que le contesta? Soy tu madre, pues soy tu hijo. Luego hay así, él era así, insolente, y sin embargo dice: recibí misericordia porque siendo ignorante lo hice en incredulidad. Él mismo nos da una autobiografía de su vida. Hay 3 cosas importantes en esta historia que se las relato rápidamente. Primero, hay una gracia, le llama B.F. Bruce, un gran teólogo y escritor que ya murió hace años. Él le llamaba esto la gracia prenatal. O sea, la gracia de Dios que nos escoge antes de nacer. Cuando usted lee el primer capítulo de Jeremías, descubre que Dios le dice: te escogí desde antes que nacieras y te di por profeta a las naciones. Dios sabe toda esta fantástica historia de nuestra vida, y aquí encontramos una gracia sin medida que llega a Él desde antes de su nacimiento. Cuando nosotros encontramos un manantial que nunca se seca, tenemos la idea de buscar dónde es donde brota el agua. Y pensamos que tiene que haber alguna parte singular de donde fluye el agua. Y no pensamos en el poderoso mar, en esa inmensidad de agua que de ahí son llevadas a través del proceso de evaporación a las nubes y se condensan al chocar con las frías laderas de las montañas, y luego baja para que el manantial siempre siga manando. Y así ocurre con la vida de muchos de nosotros, con la vida de muchos de ustedes. Nosotros pensamos: yo elegí, yo escogí, yo decidí. Cuando escogimos a Dios, porque primero fuimos escogidos, porque amamos a Dios, porque antes fuimos amados, porque corrimos a Él cuando fuimos atraídos por el Padre. Jesucristo dijo: nadie viene a mí si el Padre que me los dio no los trae. ¡Qué maravilla! Dios ha pensado en nosotros. Si usted está aquí hoy por primera vez, Dios sabía que usted iba a venir hoy, primer domingo de diciembre. O si es el tercero o el quinto, Él sabe todas las cosas. Nosotros podemos pensar que en nuestros años primarios fue nuestra voluntad y fue nuestra elección seguir a Cristo, seguir a Dios, seguir el Evangelio. Pero luego descubrimos que fuimos elegidos antes de elegir, que fuimos amados antes de amar, que fuimos escogidos antes de escoger. Y el apóstol Pablo más tarde diría: por su gracia yo soy lo que soy. No es por mí, no es por usted, es por la gracia divina del Señor. Esa gracia prenatal, esa gracia sin medida que llega de una manera extraordinaria a nosotros, muchas veces desde antes de nacer. Yo puedo entender cosas cuando reviso esto. Que no me haya muerto yo de aquella pulmonía cuando tenía 7, 8 años.
que no haya muerto en aquel accidente en bicicleta en mi tierra, que no haya muerto de aquella operación en Monterrey solitario, en el hospital universitario, cuando me escapé bajándome del 6º piso, casi muriéndome, a la casa de unos amigos que gentilmente me recibieron, que hacía 2 días que había conocido, y me llevaron con su doctor y dijo: este muchacho está muy malo, llévenmelo al consultorio. Hay cosas que luego uno comienza a entender. Esa gracia maravillosa. Pablo dice en Gálatas 1:15: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Estamos aquí porque el rayo divino nos escogió un día y nos tocó y nos bendijo. Yo puedo decir, me escapé de la secundaria, aquel 6 de junio de 1965, de aquella escuela nocturna, y dije: voy a ir al culto. Y dejé las clases y me fui para que me prendiera el Espíritu Santo y me dijera: yo te traje aquí. Y me salvó, y desde entonces, 65, cambió mi vida. 67 en abril me bauticé. En octubre fui al seminario. 69 gradué. Y desde entonces predico este lindo evangelio sin parar por 50 años y medio. ¿Fui yo? No. ¿Fue usted? No. Es la gracia sin medida de aquel que nos vio antes que nosotros lo hubiésemos visto a Él. Como que merece un aplauso, ¿verdad, hermano? La gracia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. En la vida de toda persona hay admirables sorpresas y muchas veces nos desconciertan. ¿De veras usted era así, hermano? ¿De veras se portaba así? ¿De veras vivía así? Me acuerdo de la changa. Cuando yo iniciaba el ministerio, así le decían. Él era un preso condenado a perderse en la cárcel de San Quintín. Y alguien de esos capellanes de prisión fue y predicó el evangelio, y Dios cambió la vida de la changa. Perverso, cruel, asesino, infame, despiadado. Dios cambió su vida. Nunca iba a salir. Pero de repente llegó un edicto, que no sabemos cómo, ni quién, ni por qué, pero está libre. Y se fue inmediatamente a darle gracias a Dios. Entró a un seminario, se preparó y luego fue un predicador de prisiones extraordinario, ganando tanta gente para Cristo, increíblemente. Mi hermano, hay muchas cosas, de veras. La changa se salvó, de veras se convirtió, de veras es hijo de Dios. Escúchalo predicar. ¿Quién hubiera pensado que el gran escritor de la mitad del Nuevo Testamento, y quien posiblemente haya tenido más influencia que nadie en el crecimiento de muchos de nosotros como cristianos, haya provenido de un mundo de tanta ceguera espiritual, de tanta irracionalidad, de tanta locura, de tanta blasfemia, de tanta maldad? Saulo era consciente de eso y por eso alguna vez dijo: yo de todos los pecadores, yo soy el primero, yo soy el más malo, yo soy el más perverso, pero la gracia me alcanzó y por eso yo soy lo que soy. Mi hermano, esa es la gracia que redime y la que puede vaciarse en una dosis precisa en tu corazón si no te has rendido a Jesús, en tu vida si no se la has entregado al dueño de ella. Hay algunas historias
de milagros maravillosos, de conversiones extraordinarias, de conversiones de gente famosa. Martín Lutero, por ejemplo, las noches para Martín Lutero eran un tormento. Noche tras noche se revolvía en la estrecha y angosta cama de su pequeña habitación y decía: ay, mi pecado, ay, mi maldad, ay, mi perversión, ay, mi pecado. Pero la misericordia del Señor lo condujo a un estudio del libro de los Romanos, y cuando leyó el versículo 16 del capítulo 1, quedó impresionado. El justo por la fe vivirá. Y luego, mis martirios, dormir en el frío infame como un tributo a Dios. Dormir en camas de fierro en un invierno cruel, azotar mis espaldas y mi cuerpo, martirizarme para alcanzar el cielo. Eso no vale. El justo por la fe vivirá. No es por lo que tú hagas, no es por lo que tú tengas, no es por lo que tú sientas. Es por la gracia del Señor que nosotros somos salvos, que nosotros somos libres. Él repitió una y otra vez: el justo por la fe vivirá. Y lo repitió en voz baja y luego en voz alta, hasta que la pasión del Espíritu inundó su corazón. Aquellas palabras fueron como flechas encendidas que taladraron profundamente su corazón, derritieron aquellas capas duras de pecado y de maldad, y Martín Lutero volvió a nacer para la gloria bendita del Señor, el padre de la Reforma protestante. De eso nos puede hablar Raúl mucho. La historia de Jim Bowes, muy bonita y muy impresionante. Él trabajaba secretamente para dos bandos, para la policía y para los narcos, vamos a llamarle así, como parte de la red secreta anticriminal de los años 40. Jim Bowes, junto con su jefe Mickey Cohen, fueron contratados por el Departamento de Policía de Los Ángeles para ayudar a descubrir los integrantes de la red criminal de todo Estados Unidos, a lo ancho y a lo largo de esta gran nación. Y después de estar Jim varios años bajo la constante tensión de vivir una doble vida, Bowes se enfrentó a su miseria, a su vacío, a su pecado, y por razones que nosotros nunca sabremos, decidió una noche asistir a una cruzada que realizaba en el centro de Los Ángeles aquel evangelista joven llamado Billy Graham. En medio de una multitud de más de 6,000 personas, Jim Bowes entendió el mensaje del evangelio, el mensaje de perdón que él jamás había comprendido. Y Jim Bowes cayó literalmente de rodillas delante del evangelista Billy Graham, llorando en el polvo en aquella noche gloriosa, para rendirle a Cristo su vida y nacer de nuevo. Chuck Colson fue conocido por muchos en el mundo de la política de la década de los años 60. Fue conocido como el verdugo de Richard Nixon. Alguien dijo de él: este es la clase de hombre que, de ser necesario, atropellaría a su abuela o a su madre para lograr los propósitos de su vida. Pero un día Jesús lo alcanzó. Un día Jesús lo perdonó. ¿Y qué le digo de lo más novedoso? De Kanye West. ¿Ha oído de él? El esposo de Kim Kardashian, un rapero famoso que tiene poquito tiempo de haberse convertido. Él ha sentido poderosamente el llamado de Dios con toda la fuerza de un tornado y se ha convertido al cristianismo. Un artista de 42 años de edad es desde ahora
un hombre distinto. Es un marido más conservador y más cariñoso y más fiel, que mira con otros ojos a su esposa Kim y hasta le dice: santo cielo, estoy comenzando a contemplar una transición que me lleva de mi pasado rapero y perdido a un futuro brillante y glorioso. Y ahora, dice, yo soy el que miro a una sola mujer cuando antes las veía todos con ojos codiciosos. Se pregunta por qué ahora predica el Evangelio, enseña el Evangelio y está causando una conmoción en el cristianismo en Atlanta. Acaba de estar aquí en Houston y acaba de estar en España y en todos aquellos lugares. En España él dijo acerca de su transformación espiritual: como un Saulo de Tarso que se encontraba envuelto en la vanidad, en la ostentación y en los peligros y maldades de este mundo, pero sentía la necesidad de su alma, y hoy nació de nuevo y predica a Cristo y ha grabado un disco que se llama Jesús el Rey, Jesus is King. Mi hermano querido, Dios hace esas cosas que a veces para nosotros son sorprendentes. Cuando alguien así se convierte, como Kanye West, o como Lutero, o como Saulo, ¿sabe con quién más sufren esta gente? Estos cristianos. Con los cristianos. Con los cristianos. Son mentiras, hombre. Anda haciendo negocio. ¿Te imaginas los millones de discos que va a vender que Kanye West? Es negocio. Mi hermano, Saulo no es la excepción. Dijo, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los judíos, pero le tenían miedo y no creían. Dice el versículo 26, no creían que fuera verdaderamente discípulo. Y la Biblia dice que cuando comenzó a predicar, decían, es una trampa, nos está juntando para meternos a la cárcel. Hermano querido, muchas veces Dios no nos ha llamado a juzgar. Eso no significa que estemos ciegos a algunas realidades, pero no nos ha llamado a juzgar. ¿Qué sabemos nosotros de la gracia? ¿Qué sabemos nosotros de la gracia? Usted diría, si fuera el hijo pródigo, lo que dijo el padre de él: hijo mío, si desde que te fuiste te he estado esperando todos los días, a ver si viene, a ver si viene. Y cuando llegó deshecho y golpeado por el mundo y hecho un guiñapo lleno de harapos y de fracaso y de dolor y de decepción, lo abrazó y lo besó. ¿Cuántos besos le daría? Este es mi hijo que se había muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. ¡Hagamos la gran fiesta! Y llegó su hermano, ¿verdad? El mayor, el más cuerdo, el que se había quedado con el padre. Por este miserable es la fiesta. Por este aborrecido es la fiesta. Y se encaró con su padre y le dijo: padre, qué desvergüenza es esto, qué insulto es esto para mi pureza de hijo. Yo toda la vida he estado contigo, yo no te dejé como este miserable, yo no recorrí los centros de prostitución como él, gastó tu herencia en rameras. ¿Cómo sabría? ¿Quién sabe? ¿Hablaría por dolor o por envidia? ¿Quién sabe? Anduvo con la prostituta, desperdició la hacienda. Y yo que he estado contigo, nunca me has dado un cabrito para comerme con mis amigos. El padre no lo dijo, pero lo pensó. Es lo que yo me imagino.
Pues qué tonto eres, hijo. Si todo lo mío es tuyo. Si no te has comido un cabrito, un cordero, un becerro, es porque no has querido. Porque lo mío es tuyo. Todo esto es tuyo. Pensaríamos nosotros igual que el padre, el becerro gordo, la fiesta, el anillo, los zapatos, traje nuevo, todo. Mi hermano querido, qué maravilla. Muchas veces los más grandes problemas que encuentran los convertidos es con los hermanos. Se convirtió de verdad. Dele tiempo. Vamos a descubrir si de verdad se convirtió o le está haciendo al hermanito, ¿verdad? Pero no nos llama a Dios a juzgar. Nos llama a amar, a agradecer, a abrir la puerta, que el evangelio se basta y se sobra para hacer vidas nuevas, para cambiar corazones radicalmente y darnos de un impío, perverso y perseguidor un escritor, un profeta y un apóstol extraordinario. Como que debo determinar. De un rebelde tan violento a un cautivo de Jesús. Las descripciones del pasado violento, cruel y malo de Saulo de Tarso nos hacen a veces sentir mal. Pero a pesar de todo, él sigue siendo el hombre que después de Jesucristo ha alimentado almas transformadas con sus consejos y palabras y mensajes espirituales y revelaciones extraordinarias que nos llegaron de la vida de él, después de una conversión poderosa, gloriosa y legítima, porque así son los hombres llamados a ser los héroes del evangelio, a ser los campeones del evangelio, y entre ellos está usted, y entre ellos estoy yo, y entre ellos están muchos. Saulo de Tarso, el cruel que había tenido control de su vida por más de 30 años y su hoja de servicio dentro del judaísmo era extraordinario. Mientras buscaba engrandecer su nombre, el rayo láser de Dios cayó sobre su vida, lo derribó a tierra, lo dejó ciego, y él tuvo que levantar los ojos y decir: ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? Y eso, hermano, es lo que sigue ocurriendo cada día. Cuando nosotros de repente sufrimos de una tragedia, recibimos noticias de medianoche o recibimos noticias por teléfono, a veces hasta quedamos paralizados mientras la policía describe el terrible accidente o el drama por el que estamos pasando, y hasta parece que ni escuchamos bien la noticia. Una persona, después de oír la terrible noticia: Señor, usted tiene cáncer maligno y bastante metástico, se dirigió al baño de hombres, vomitó todo lo que traía en el estómago y luego cayó destrozado mientras lloraba sin consuelo, sin poder contenerse, porque los golpes inesperados de la vida a veces nos paralizan con un temor que difícilmente a veces nos deja seguir adelante. Y por primera vez, hermano, la orgullosa y autónoma vida de Saulo se da cuenta que no era nadie ante los ojos de Dios, que era un simple hombre desesperado y vulnerable. Cae a tierra, queda ciego, no lo puede entender, pero es el águila imperial de Roma que muerde el polvo ante la figura grandiosa del Cordero de Dios. Es el uniforme de un legionario romano avergonzado y destrozado ante la túnica sin costura de aquel que dijo: yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Bendito sea el Nazareno, el Rey de Galilea, que vino a salvarnos y darnos nueva vida. Mi hermano, qué conversión y qué llamado más impresionante. Puede ser que el suyo no haya sido así, ni el mío haya sido así.
¿Usted cree que yo sabía que iba a estar aquí mientras recorría en mi primer año de seminario el estado de Veracruz predicando? Mientras daba una campaña en Poza Rica predicando a los 3 años de ser seminarista. Y al terminar mi primer año trabajando entre los indígenas mexicanos de Tantoyuca y de Chicontepec, de Tejeda, Veracruz. ¿Usted cree que yo pensaba que a lo mejor iba a estar en el país más poderoso del mundo anunciando el evangelio del reino? Siendo nada, Dios hace de ti una estrella resplandeciente. Dios sabe que se necesitaba un apóstol de esa clase para que el cristianismo se recomendara ante los pensadores más grandes del mundo y permaneciera sin ser sacudido por todos los asaltos de las vanas filosofías que en aquel tiempo corrían. Pablo sufría más que todos los demás. Antes que las escamas de su llamamiento deslumbrador cayeran de sus ojos, el Señor Jesucristo le dijo: yo le voy a enseñar todo lo que Él va a necesitar sufrir por causa de mi nombre. Nos emocionan su prédica, nos emocionan sus milagros, nos emocionan su teología, nos emocionan su ciencia, su saber. Hablaba el griego, el hebreo, el latín. Era llamado a predicarle a reyes, a Césares, al mundo imperial. Era llamado a los gentiles y era llamado a los judíos. Una tarea nada fácil. Pero la vida cristiana es así. Póngase de pie tantito. Todas las conversiones, mi hermano, tienen algo de grandioso. Aunque el mundo no sepa de usted, tienen algo de grandioso, algo de extraordinario. Pablo sufrió a la mejor, más que todos los demás. Si después lee usted en casa el capítulo 11 de 2 de Corintios, él dice en su catálogo de sufrimientos, dice: en azotes sin medida, en muertes muchas veces, de parte de los judíos 5 veces he recibido 39 azotes. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez fui apedreado. Muchas veces en peligro de ríos, en peligro de salteadores, en peligro por parte de los de mi nación, en peligro por parte de los gentiles, en peligros en la ciudad, en peligros en el desierto, en peligros en el mar, en peligro de los falsos hermanos, en fatigas muchas, en arduo trabajo, en vigilia, muchas veces en hambre, en sed, en frío y en desnudez. Sin mencionar el dolor que se agolpa todos los días sobre mí por todas las iglesias que yo amo, fundo y visito. El corolario, el collar de pesares por el servicio de Cristo era grande. Para que usted no se sienta mal si alguien dice: ¿y tú crees que él sea cristiano? ¿Tú crees que él se haya convertido? ¿Tú crees que verdaderamente ama a Dios? ¿Que verdaderamente es hijo de Dios? ¿Tú crees 1000 cosas? Usted descubra que el que salva es Él y el que juzga es Él, y que cuando Él venga, los auténticos se van a ir. Habrá un imán grandioso, el del Espíritu Santo, y donde quiera que usted esté 3 metros bajo tierra, o esté cantando dulcemente una canción en la iglesia, o esté desayunando con su esposa o sus hijos, aquel imán nos levantará gloriosamente, porque la conversión viene de arriba, la bendición viene de arriba, y allá arriba está el destino de los hijos de Dios. Allá está mi destino, y si le dio su vida a Jesús, allá está el suyo. Pero si no le ha dado su vida a Jesús, nada de lo que usted haga lo va a llevar allá.
Jesucristo dijo, San Juan 14:6, yo, nadie más. Yo, nadie más. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por mí. Mucha gente a veces se arrepiente a la hora de la muerte, pero ¿alguien sabe si va a tener tiempo en ese momento? A mí me chocaron sorpresivamente por detrás hace unos días. Mi carrito, de por sí que ya andaba saludando con las puertas, me le dieron un golpe salvaje y yo me sentí medio conmocionado. Dije, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Y cuando ya cuerdamente entro en función con mi cerebro, estaba la señora que me golpeó por un lado, dijo, Señor, ¿se siente bien? Y aunque no me senté bien, le digo, sí, me siento bien. El cuello me duele poquito y la espalda y todo, pero me siento bien. Nadie sabe si mañana usted tendrá la oportunidad de decirle, Señor, oí muchas veces al loco del pastor predicar, al hijo del pastor predicar, al hermano Garza predicar, a tal hermano predicar, pero nunca decidí darte mi vida. Pero cuando veo el oscuro túnel que me espera, cuando siento el calor de las llamas del infierno, yo quiero que me salves y me perdones. ¿Por qué esperar hasta allá? Cierre sus ojos, levante su mano derecha en alto, y si usted no le ha dado su vida a Jesús, esta mañana dígale, Señor, te entrego mi corazón. ¿Por qué no repetimos todos juntos? ¿Sí? Como si fuera la primera vez que venimos y le decimos, Jesús, aquí estoy. Dígala conmigo, Señor Jesús. Deje que el Señor lo oiga. Señor Jesús, esta mañana, después de oír tu palabra, reconozco que te necesito, que soy pecador. Perdóname todo pecado. Limpia mi corazón de toda maldad. Yo quiero ser tu hijo de hoy en adelante, y que mi corazón sea tu morada. Bienvenido, Jesús, como mi Señor y como mi Salvador. Amén.